Estamos en contacto con el abogado Omar Valdés, asesor jurídico del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, queríamos saber cuál era el estado, porque nos comentaban que bueno, que cerca de 20 personas ya les había salido de forma favorable el amparo para acceder a un medicamento que se llama Palvociclib, puede ser. Y Sí, que sí, bueno, que todavía que había personas que desde mayo incluso ya habían obtenido, pero no estaban accediendo al medicamento y queríamos saber cuál es la situación. sí, la mayoría de estas acciones son promovidas por pacientes oncológicos que precisan este medicamento llamado Palvociclib. En realidad también hay otros medicamentos oncológicos que también se precisan. El Ministerio de Salud no tiene este medicamento Nector porque no Ujú. forma parte del listado básico de medicamentos. Además también del alto costo que implica generalmente este tipo de medicamentos. Entonces, los pacientes recurren a esta acción judicial para lograr que el juzgado ordene al Ministerio de Salud Ujú. a proveer este medicamento. El problema que se plantea es que se debe observar un procedimiento de la Ley 2051 de contrataciones públicas para la adquisición de estos medicamentos. O sea que el cumplimiento de la decisión judicial no es generalmente inmediata Ujú. porque se debe hacer un procedimiento administrativo pendiente a adquirir este La medicamento de licitación. las empresas Ujú. que se dedican a este rubro, ¿verdad? Esa es la situación actual de los casos. Actualmente tenemos aproximadamente como 97 amparos o pacientes Ujú. que recurrieron este año a esta acción judicial, incluida otros medicamentos oncológicos Ujú. que además del palvociclib, ¿verdad? Ya. Eh, y esa es la situación de estos casos. Pero todos son en estos casos que me mencionas son enfermos que son oncológicos. Sí, totalmente. Son personas que siguen por lo general su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAN. Ujú. Y los médicos tratantes de esta institución es lo que recomiendan o recetan esta medicación. Ya. Y en base a a esa receta médica, por lo general se inicia el proceso judicial a través de la Defensoría del Pueblo, porque la mayoría recurren también a la Defensoría del Pueblo para iniciar esta acción. Ya. Y también aparte de obligar la decisión Ujú. judicial al ministerio a proveer este medicamento, también acredita la excepción a la ley 2051 de contrataciones públicas como para acelerar el procedimiento pendiente para la provisión de este medicamento. Se acredita una excepción al Mm. procedimiento normal de adquisición de compra en el sector público debido a la urgencia impostergable de la situación de estos pacientes, y la sentencia judicial también avala este pedido porque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe acreditar o debe avalar también que se haga este procedimiento simplificado para adquirir estos medicamentos, que Ujú. generalmente tarda 2 meses para la adquisición de estos medicamentos porque se tiene que realizar todos los procedimientos que establece la ley. ¿Hace cuánto tiempo el Ministerio de Salud no está comprando estos medicamentos? No, estos medicamentos nunca se compró porque no forman parte del listado O básico sea, de no hay medicamentos. antecedentes de que ustedes como Ministerio de Salud No. hayan adquirido. Precisamente los familiares de los pacientes están solicitando la inclusión de algunos medicamentos oncológicos de modo tal a que la adquisición se haga ya anual y por una licitación Ujú. pública nacional. ¿Qué? Pero Ujú. la medicación que señalaba no se tiene antecedentes, solamente De se compra. adquiere por vía de las compras Ujú. vía sección, ¿verdad? En este caso, en virtud de la sentencia judicial también que adoptan los jueces de la causa. Claro. ¿Qué costo tiene un medicamento de este tipo, por ejemplo? Y no podía precisarte, pero depende de la cantidad también que precisa cada paciente, ¿verdad? Pero Ujú. sí, la mayoría están a 100 millones como mínimo.
100 millones cada en su uno. totalidad. No, 100 Ah, millones para el lote. un tratamiento, ¿verdad? Un Depende de la tratamiento. cantidad. Sí, porque después, una vez que se adquiere esos medicamentos y si el paciente sigue requiriendo esa medicación, se vuelve a hacer un nuevo procedimiento en base a una nueva indicación médica y se le provee el medicamento en las mismas condiciones. Ujú, O sea, depende de la cantidad de los recetados por el médico. ujú. Para un Pero tratamiento, pero son para un, costosos. O sea, ujú. sí, Para un tratamiento sería de 100 millones más o menos, un sí, en tratamiento promedio. en promedio. Ujú. En promedio, o sea, son Eh, medicamentos que son caros, pues, ujú, precisamente por eso el ministerio no tiene incluido en el listado básico de medicamentos, entonces, por el alto costo que genera, ¿verdad? Entonces, como precisa el paciente, entonces se recurre a esta acción judicial. ujú. Salvo que después se incluya ese medicamento en el listado básico de medicamentos, una vez que se haga todos los estudios de que hay cierta cantidad de pacientes que cada año precisan estos medicamentos, entonces ya se hace una compra mayor de modo tal a que no falte el medicamento, ¿verdad? Ujú. Eso se está estudiando por cada tipo de medicamento. Ya, en este caso de Palvociclit, que decía que por lo menos no tenían ustedes antecedentes de que haya existido alguna compra por parte del Ministerio de Salud, ¿qué otros medicamentos, por ejemplo, en el caso de otros amparos, cuál es la situación? ¿Por qué no tampoco se da vía, o sea, por qué no se da curso al No, y requerimiento? concretamente por el alto costo que generan los medicamentos. En el caso del medicamento Palvociclib, generalmente está recetado para personas diagnosticadas con el cáncer de mama. Ujú, O sea, todas las personas que están con esa patología, los médicos tratantes están indicando esa medicación. Hay ujú. casos de, por ejemplo, cáncer de próstata, entonces Sí. hay otro tipo de medicamentos, hay inclusive cáncer de garganta, o algo Ujú, así, por citarte, ¿verdad? sí, Entonces, se receta un medicamento que no cuenta el ministerio, entonces, debido a esa urgencia, se acude a esta acción judicial claro. de modo a obtener una respuesta favorable. Doctor, Y en base a todos ella, adquirir el medicamento. Ujú. Doctor, ¿todos tienen el mismo costo similar aproximado en cuanto a medicamento o solamente en el caso de No, no. palvociclita es bastante elevado? No, varía el costo, pero sí tenemos conocimiento que sí son costosos. O sea, depende de la cantidad que receta el médico. Porque por lo general ya receta como para un año, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ah, depende de las cajas que solicite el médico. Entonces, de acuerdo a su indicación, se adquiere el medicamento. Y ahora, si precisa más eh, medicamento, se vuelve a iniciar el procedimiento y se adquiere ese producto. El ujú. problema está que tenemos que adquirir el medicamento, o sea, El que comprar presupuestal, el medicamento. Hay claro. que comprar el medicamento para ser más preciso, ¿verdad? Y para Doctor, eso hay que observar el mecanismo de compra que ah, establece la 2051 de contrataciones públicas. en- ¿ustedes ya tomaron la decisión de incluir esto en el listado o están pendientes de una resolución del Ministerio de Salud para incluirlo y empezar ese trámite? Y se está estudiando esa posibilidad. De hecho, algunos medicamentos, como por ejemplo Fulvestrant, cito un medicamento que siempre se precisa también para pacientes oncológicos, Ujú, ya fue incluido en el listado básico de medicamentos, entonces el ministerio ya hace un procedimiento cada año normal de modo a adquirir en base a un estudio de cuántos pacientes son los que precisan ese medicamento, entonces ya tiene disponible. ujú. En ese caso específico todavía no se incluyó, es por eso que se acude a la acción judicial, se estudia Mm. los casos y la cantidad de pacientes que precisan el medicamento. Entonces, para hacer una proyección anual y hacer ya por licitación pública nacional, en donde vos podés gastar más dinero, porque así es el parámetro que utiliza la licitación pública nacional, pero es más largo el procedimiento. Pero se Claro. adquiere ya en cantidades, ya entonces ya está ya disponible para cualquier paciente que precise el medicamento, ¿verdad? Porque en este caso se adquiere los medicamentos, pero específicamente a la persona que obtiene la resolución judicial. Claro, estos medicamentos O- no se fabrican aquí en el...
¿Nuestros laboratorios no fabrican? No, la mayoría sí se provee por laboratorios nacionales. Si no se cuenta con el medicamento, se tiene que solicitar otras vías, se tiene que autorizar a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria que se introduzca al país, otro procedimiento si es que el país no cuenta con este medicamento. Entonces hay que tener registro sanitario del medicamento, y si no se tiene eso, se introduce al país bajo la modalidad del uso compartido, que solamente se puede autorizar a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que actualmente ya está independizado también del Ministerio de Salud, ya no depende del Ministerio de Salud esta institución. Doctor, perdón, quería preguntarle, el problema es evidentemente el presupuesto, no hay disponibilidad presupuestaria para empezar este trámite. Y sí, también, pero sí. O falta de voluntad. No, generalmente son medicamentos, como te dije, costosos. La cuestión presupuestaria siempre va a tener incidencia en ese aspecto. Es por eso que generalmente se estudia como para también incluir en el listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud, porque se tiene que contar con ese presupuesto para hacer un llamado de licitación pública nacional. Ahora cuando no se tiene, se ocurre a esta vía excepcional y se busca los fondos necesarios para solventar el costo del medicamento. Doctor, ¿tiene conocimiento si hay un presupuesto asignado exclusivamente para direccionar a este tipo de compras? No tengo conocimiento. Tendría que consultar a otra dependencia, la Dirección General de Administración de Finanzas, capaz de que pueda informar con más precisión este punto. Doctor, no hay todavía ningún paso previo, no hay ninguna novedad, incluso de alguna intención, por lo menos, de que esto se pueda empezar a ver. Bueno, nosotros tenemos siempre la información de que se está estudiando el caso, ¿verdad? Se necesita el presupuesto. Generalmente sí es un factor primordial contar con los recursos del Estado para solventar todos los medicamentos, el costo del medicamento, ¿verdad? Generalmente ese es el problema también que se plantea. Se estudia esa posibilidad y la cantidad también de pacientes que precisan este medicamento. O sea, sería una especie de caso por caso, más o menos, lo que se analiza desde el Ministerio. No, se hace un estudio global. Actualmente nosotros estamos recibiendo este año, por lo general, este tipo de medicamentos. O sea que el Palbociclib, también, años anteriores también recibimos amparos, pero también había otros tipos de medicamentos, como el Fulvestrant, que también ya se consiguió incluir en el listado básico de medicamentos. Pero este año sí tenemos unos cuantos casos de medicamentos para el diagnóstico de cáncer de mamas, Palbociclib. Entonces se tiene que estudiar este año cuántas personas precisaron este medicamento. Claro. Y también cuántos costos también tiene, y también incluir en el presupuesto general de la nación o ver una reprogramación eventualmente que se apruebe, que tenga esos fondos destinados para este tipo de medicamentos y se haga eventualmente un procedimiento ya vía licitación pública nacional para adquirir regularmente este medicamento. Por otro lado, ¿cómo le fueron con el tema de los amparos que se presentaron para acceder a la vacunación? ¿Eso ya fueron resueltos incluso con el tema de las internaciones también? ¿Eso ya prácticamente se resolvió todo? Sí, actualmente tenemos, paró totalmente este tipo de amparos. Tuvimos como 97 amparos para vacunación y 2 de ellas hubo un amparo colectivo de personas que plantearon 30 personas con síndrome de Down y otros 800 personas, o sea que para ser más preciso. Sí, impresionante. Y actualmente tenemos también algunos planteamientos específicos de personas que... Ser? ¿Cómo? ¿De niños? No hay. No tenemos vacunación. ese caso. Sí tenemos gente que
tienen la primera aplicación de la vacuna, por ejemplo la Sputnik, y sin embargo alegan que quieren viajar a los Estados Unidos y que debido a que este país no está reconociendo a la persona vacunada con esta vacunación, entonces solicitan iniciar un nuevo esquema de vacunación con otra vacuna, que sería en este caso la Pfizer o la Moderna. Ya. Pero el Ministerio de Salud en estos casos no está avalando esta posibilidad porque no existe un estudio concluyente al respecto que se pueda iniciar un nuevo esquema de vacunación ya teniendo una primera dosis de otra vacuna. Incluso. Lo que actualmente sí se está aprobando es la tercera dosis, o sea, una intercambiabilidad de la vacuna con con otro tipo de lo que uno tuvo ya en la primera y segunda dosis, pero no empezar un nuevo esquema de vacunación teniendo la primera dosis. O sea que estas personas acuden a esta acción judicial y para que nos ordene a vacunarle, pero eso también conlleva un riesgo para la salud de la persona, según el informe que tenemos del programa de inmunizaciones del país, ¿verdad? ¿Y muchos son, doctor, los que tienen la Sputnik? Aquí tuvimos dos casos. Uno fue rechazado y otro está en trámite. También existen casos en donde algunos también se oponen también a la vacunación de los menores, de los niños de menores de edad. O sea, algún padre uno de ellos se opone por lo menos a la vacunación, ¿verdad? Entonces, pero eso es en minoría. Entonces, no tenemos una decisión judicial al respecto. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor, muy amable por todo lo que comentó. Vale, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.